eso el logo. ¿Por qué B60? B60, bueno, esto no me lo habían preguntado, pero B60 es un método de extracción. Creo que sí se lo conté, lo conté en un episodio. Es un método de extracción de café, que es como en B, sí. Y tú pones el filtro y ahí echas el café molido. Es un método de extracción lento y se extrae, o sea, muy bien todo el sabor del café. Entonces, así la analogía con la conversación. Es como una conversación lenta, pero buena. Y vas extrayendo lo mejor del café. Voy sacando lo mejor y lo peor. Lo mejor y lo peor. Esa es la idea. Qué chimba. Daniel Restrepo, bienvenido a B60. Bienvenido a B60. ¿Cómo estás, Dani? No, pues, Grúa, más que dichoso de estar acá. La verdad te admiro mucho y con la invitación que me hiciste muy feliz. Entonces aquí listo para disfrutar y conversar. No, tenía muchas ganas de verdad de que estuvieras acá y de hecho cuando pues empecé con este proyecto dije, Dani tiene que estar, Dani va de titular. Porque siento que haces mucho por la ciudad, haces mucho por la gente, todo el tiempo te estás moviendo, yo te veo en redes ahí reactivado con un montón de cosas y ese montón de cosas es lo que quiero como empezar a hablar. O sea, como que me gustaría que habláramos porque le pegas mucho como a la salud mental y es un tema que a mí me afecta muy directamente. Pues, o sea, no a mí directamente como que sufro de salud mental ni nada de eso, o sea, o tengo problemas de salud mental. Siento que es más por familias, por la familia, por personas allegadas que sí lo han de verdad vivido intensamente. Entonces, creo que eso por un lado. Por el otro, sé que sos futbolero como yo y pues podcastero también. Sos papá. También. Es que, o sea, los requerimientos los llenas perfectamente. Entonces, quisiera empezar como hablando, y por ahí nos vamos yendo, de tenemos que hablar, y vamos a dar un poquito de contexto. Dani tiene un podcast que se llama Tenemos que hablar, y no sé si el podcast sea enfocado 100% a la salud mental, o vos cómo lo pensaste cuando el podcast salió. Pucha, esa historia, Grúa, de Tenemos que hablar, tiene como dos frentes. Y que indirectamente a uno le dicen mucho que en la vida le van llegando como los mensajes. Espérate un segundito. Hay que mirando está ese micrófono ya, se volvió a bajar. Pero ahí sí fui, ahí no lo moví yo. Yo creo que se está. Ahí. Porque ahorita sí te lo moví, pero ahí yo creo que es. No, es de este, Juanjo, es de este. Y el de abajo de allá. No, del otro, eso. No, para el otro lado, para el otro lado. Pero lo estaba aflojando. Ahí. Eso. Epa. Ahí fue. Ahí quedó bien. Juanjo. Te decía que Tenemos que hablar tiene como dos historias. Una, mensajes indirectos que le va llegando a uno en la vida. Y otra, ya sí la provocación adrede de activar el tema de salud mental. La primera, digamos que yo desde muy pequeño tuve pues mis primeras experiencias con el tema de salud mental, más o menos a los 2, 13 años. Yo, ahorita que decías que era futbolero, yo como muchos quería ser futbolista. Todos quisimos ser futbolistas, sí. Y se nos dañó la rodilla. Exacto, me lesioné. Y en ese intento tuve como una experiencia, y es que después de un entrenamiento de fútbol, yo estaba en estudiantil y mi papá me fue a recoger. Yo salí como molesto del partido, del entrenamiento, y no quise hablar con él, estaba enfadado, me trataba de hablar y yo no quería como hablarle. Entonces dije, cállate, pues, como ese tipo de cosas. Porque estaba molesto, como dice uno, jugando fútbol estaba caliente, ¿cierto? Sí. Y al otro día, desafortunadamente, él fallece, le da un infarto, y yo sentí un tema de culpa desde la inmadurez, pues, de un pelado de 12, 13 años. Entonces ahí mi madre, pues, tratándome como de ayudar, entonces me empezó a llevar a donde un psiquiatra, empezó a medicarme y bueno, y a acompañarme. Y desde ahí empecé como mi camino personal en el tema de salud mental. Y yo pues como iterando diferentes alternativas. Esa uno. Pues espérate, Dani, ¿cómo
un pelado de 12, 13 años puede empezar a interesarse por ese tipo de temas y digamos que Más que interesarme, hoy en día es muy popular, pues, y me encanta que sea así, que todo el mundo o la gran mayoría esté consciente de su salud mental, porque no solamente la salud del cuerpo como tal, sino la salud también de la mente. Pero digamos que, ¿cómo era para vos de un pelado de 12, 13 años empezarse a interesar en ese tipo de temas? te soy honesto, más que interesarme, era más como que mi mamá tratándome de ayudar, porque me veía pues obviamente deprimido, sentía pues como ese tema de culpa, también de resentimiento también, Hacia vos. hacia mí, hacia todo, pues porque uno empieza ahí, no, uno no entiende bien por qué pasa eso en ese momento. Entonces, era como, yo no era que me interesara por la salud mental, sino que ya era buscándome, hey, veníamos allí, Ujú. acompañemos allí, o hablar con esta persona, como para tratar de salir de ahí. Entonces, claro, ahí ya empecé como, hey, pero empecé a conocer médicos, psiquiatras, psicólogos y empecé como a trabajarme. Pero pues desde esa inocencia, pues como que no lo hacía como, voy a trabajar mi salud mental, sino que sentía que era lo que debía hacer más porque mi mamá me indicaba que por ahí era. Pero ya obviamente con el paso del tiempo, ya empecé a valorar mucho más esos acompañamientos y ahí sí ya empecé a indagar otros caminos. Pues dejé la medicación en ese momento, luego empecé con psicólogos. A ti te medicaron incluso. En ese momento me medicaron Ok. porque tenía, pues estaba deprimido y entonces digamos que para sacarme de ahí un poquito me empezaron a medicar. Obviamente dosis muy pequeñas, estaba muy chiquito, pero sí era acompañado con medicación. Pero ya cuando fui creciendo, me empecé como a trabajar más, entonces hacía talleres de autoconocimiento, iba a donde psicólogos, incluso, bueno, hasta que iteré con varios psicólogos hasta que conocí a Luisa Rincón, que yo creo que llevo por ahí 10 años yendo donde ella, mm, y explorando pues, y explorando el tema de salud mental. Entonces, para responderte concretamente la pregunta, no fue que desde los 13 me interesé, sino que me empecé a ver entre comillas, forzadamente involucrado con el tema, pero lo empecé a abrazar y empecé a entenderlo un poco luego. Es duro, la verdad, pues, primero siento que eso pasa cuando uno toma, uno toma muchas veces que la gente va a estar siempre ahí, ¿sí me entendés? Ujú. Y uno pelea con una persona, yo peleo con Alejandra, o no sé, regaño a Benjamín o lo que sea, y puede que algo malo pase. O sea, obviamente, ojalá nunca pase, pero Total. puede que pase. Y es ese sentimiento de culpa después como, uno, ¿por qué? ¿Por qué pasó? O uno se empieza a cuestionar un montón de cosas como, no hubiera peleado, no hubiera dicho lo que dije, porque de pronto vos decís como, porque estuve bravo con mi papá por un partido y ahora este man no está. A mí personalmente, yo te conté en tu podcast, yo te hablé de mi primo Ujú. y yo por mucho tiempo dije que yo hubiera podido hacer algo por él, porque él era una persona que a mí me escuchaba demasiado. Y hoy en día digo, si tiene que pasar, tiene que pasar. Sí, de acuerdo. Independientemente de si vos hablas o no hablas. O sea, si yo le hubiera hablado a mi primo, no le hubiera hablado a mi primo, quizá hubiera pasado. Entonces yo no estaba fuera de mi alcance haber hecho algo. Tenía que pasar así y así pasó. No, yo estoy de acuerdo, ¿cierto? Yo creo que obviamente ahí era más desde la inmadurez, pero si tú me preguntas hoy en perspectiva, obviamente uno, pues yo trato de, hey, cero rencor, cero resentimiento, pues uno tiene discusiones, pero también lo que tú decías, uno pelea con la esposa, yo peleo con Valen, pues hombre, también bajar un poquito como ese ego de, hey, tengo la razón. No, tampoco puedes guardar rencor ni resentimiento o Ujú. peleas, pues, pero también soy consciente de eso. Así yo no me hubiera puesto molesto, pues ese era como el destino o era lo que tenía que pasar con mi papá. Así yo ese día hubiera salido tranquilo del partido y le hubiera hablado, no hubiera cambiado Total, el total. desenlace. Entonces, pues, darme De golpe. pronto hubiera cambiado que vos no te Ah, hubieras sentido tan mal a como te sentiste después. exactamente, ¿cierto? Mi relación hubiera cambiado, pues, como a efectos de enfrentar esa situación, ¿cierto? Exacto, sí. Pero la situación per se era incontrolable, ¿cierto? Y yo creo que yo creo que la vida me dio después la oportunidad de hacer un proceso
doloroso pero bonito con mi madre. Mi madre también falleció, pero digamos que en ese acompañamiento, digamos, ella falleció de leucemia Ujú. y fue un acompañamiento, digamos que diferente, entonces me hizo hacer como las paces con la muerte, ¿sí me entendés? Sí. Porque obviamente en esa inmadurez de ese entonces, uno queda como con rabias Sí. y tal. Pero ya luego, después de ver un proceso de muerte, por ejemplo, con mi madre y acompañarlo, fue mucho más bonito. Entonces uno hace las paces, digamos que por así decirlo, entre comillas, con eso. Pero de pronto no fue porque una leucemia, digamos que es una enfermedad que es un poquitico más larga y uno, digamos que lentamente Ujú. aprende a aceptar que pase. ¿Qué pase? Pero con lo de tu papá fue Ah, sí, algo claro, instantáneo. incluso no sé dónde leí o vi o escuché que digamos que una enfermedad es como esa cuando es, por ejemplo, de cáncer o que es terminal, es como la oportunidad que tiene la persona de hacer como el proceso de muerte y permitirle a los demás, que quienes acompañamos, de hacer también el duelo. Y uno puede expresar, hablar, decir, despedirse. Ujú. Entonces es un proceso, un relacionamiento muy diferente a el de mi padre, porque no hubo palabras, sino que ya. Entonces claramente cambia Sí, la total, relación. total. Es una, uno tiene más tiempo para aceptar y como entender que ese es el proceso. Incluso para la misma persona que tiene la enfermedad. Total, Yo creo que es un proceso de primero negación, pues no sé cuáles son los procesos de exactamente, pero puede ser una parte de negación, una parte de aceptación, una parte de reconciliación con, listo, esto es mi realidad y hay total, que afrontarla. total, total. Así fue. Y entonces yo creo que vivir ese proceso desde otro ángulo con mi mamá me ayudó como a hacer también las paces con ese niño interior, por así decirlo, ese pelado de 13 que tenía como un poquito de miedos, culpas y resentimientos que si bien las había trabajado psicológicamente y demás, vivirlo desde otro lado es como, también fue como muy reconfortante en el sentido de hacer las paces con el tema de la muerte, en mi caso de mis padres. A mí el tema de la muerte me parece un tema como es muy delicado, no me da miedo, pero me parece que desde que soy papá Ah, ya full. se convirtió en algo que siento que no sería capaz de llevarlo. Y admiro y felicito a las personas que después de haber vivido una pérdida trágica pueden llegar a reconstruirse. Ya que lo decís, yo tuve un proceso muy bonito con la paternidad y es que justo el día que mi mamá trasciende, Valen, pues mi esposa me dice que está en embarazo. Entonces era como, yo sentía unas dualidades, yo molesto cuando cuento la historia, digo, yo me sentía en The Truman Show porque era como, Total. pucha, me están grabando, o sea, ¿qué está pasando con todo esto? Entonces, la sensación que a ti te dio es como que hice las paces con la muerte, pero a la vez siento miedo de faltar y perderme, por ejemplo, a Apolo, pues o verlo crecer. Es una relación que me cambió la relación con la muerte, pero con el mismo temor, por así decirlo, que vos decías ahora. Porque uno es como, pucha, ¿cómo me va a perder el crecimiento de Apolo o verlo? Entonces empieza uno como a tener una relación muy rara con la palabra. Pues yo creo que a todos los papás le deben Yo pasar lo siento mismo. que cuando vos ya sos padre o entras a esa era de la paternidad, o por lo menos me pasó a mí, mi vida fue cambiando de acuerdo a o sea, va 100% enfocada a Benjamín. De hecho, a mi familia. En cuanto a, listo, necesito ser más saludable, que quiero jugar más tiempo con este man. Yo tuve una época cuando nosotros llegamos aquí a Medellín en el 2021, que nosotros llegamos y como a los 15 días me fui a jugar fútbol. Y yo chuté el balón y me dio un tirón en la columna horrible, Dani. Entonces ahí me di cuenta que uno de los discos de la columna se destrozó totalmente y yo no podía ni moverme. O sea, yo no podía ni moverme. Yo aguantaba 5 minutos parado, 5 minutos sentado, 5 minutos acostado. Así todo el día, 4 meses. Y yo decía, yo no puedo jugar con Benjamín. Yo yo no ni siquiera controlaba que ese man se me acercara. Yo no podía controlar el dolor. Cuando a mí me operaron, yo dije, ya se acabó esto. Pues y ya estaba bien. Yo dije, no, necesito estar bien Para. para yo poder jugar con este man.
que si este man quiere jugar 2 horas conmigo o lo quiero llevar a clases de tenis o lo que sea, yo pueda hacerlo. Y que él diga, mi papá estuvo ahí, jugamos, a él le encanta jugar conmigo, él, Benjamín me ve y él solo quiere jugar, a la hora que sea. Entonces, creo que ese chip le va cambiando a uno. No sé si a usted te pasó lo mismo. Total, yo estoy pensando todo el tiempo en cuidarme en pro de estar bien para él. Yo en estos días decía, un amigo me preguntaba, ¿ya has vuelto a jugar? Y le dije que pues que entrenaba, decía algunos entrenos con amigos, pero más tranqui, porque me daba miedo lesionarme, pero yo decía, chao, no sé, me fracturo y que, pues, ¿y qué hago, weón? Pues, o sea, me fracturo un pie o me desguinzo, no sé, y me embalo para cargar a Polo, para llevarlo, para traerlo. No, y dígame que haya una emergencia. ¿Ves? Llévate ya, y uno ahí sentado. Exacto. No, de acuerdo. Entonces me cambió la perspectiva. También uno está totalmente en pro de supervivir, cuidar, para poder estar en este caso, para mí, para Polo. ¿Cuántos años tiene Polo? 1 año. No, marica, es que para mí los primeros 7 años son espectaculares. Son espectaculares. Es como, uno los ve como van cogiendo la personalidad. Marica, como impresionante. Es increíble. ¿Cómo era tu vida, Dani, antes de Apolo y después de Apolo? No, pues digamos que mi vida antes de Apolo, obviamente lo que te decía, era más fresco, no pensaba tanto, no era como tan consciente de muchas cosas. Pero yo creo que la paternidad y la maternidad despierta en uno otra vez ver conscientemente y celebrar pequeñas cosas, ¿cierto? Uno normalmente, cuando yo, no sé, salía a caminar o comía algo, era como un acto ya normal. Pero uno, por ejemplo, no sé, los primeros pasos de Apolo se paró. Y decía, juepucha, se paró y lo celebra. Entonces yo creo que en mi vida ha despertado como esa conciencia de pequeños momentos que uno no valoraba, pues, o no tiene tan en cuenta en su día a día, mientras que con Apolo vos sos ahí como celebrando pequeñas cosas. Yo creo que se nos pierde eso. Lo segundo, que uno a veces se tira muy duro o se empieza a comparar. Yo lo hablaba mucho con Valen. Por ejemplo, Apolo se mira en el espejo y se ríe y sonríe, ¿cierto? Y él pues obviamente no tiene ningún estereotipo, ningún prejuicio de que es bonito, feo, bello, alto. Él simplemente se ve y es como feliz de viendo ese reflejo que uno, por ejemplo, lo pierde, ¿cierto? Entonces uno empieza, estoy como gordito, estoy como, ¿cierto? Uno empieza a tirarse más durito. Entonces, mi vida antes era como no apreciar, por así decirlo, ciertas cosas cotidianas y ser un poquito duro con uno mismo. Y post Apolo es como empezar a valorar conscientemente pequeñas cosas que uno se le pasan por alto. Entonces mi vida cambió en ese sentido. También cambió en lo que te decía de la percepción de la muerte, obviamente, pero uno ya es como con otra conciencia en la cabeza. Sí, uno como que se va cuidando más. Sí, uno es consciente, uno es mucho más consciente. Yo era muy loco, marica. Yo era muy loco antes de que Benjamín naciera. Y Benjamín nació y no siento como... No, yo digo, no, parce, yo necesito estar pase mal. Claramente, pues hay factores que uno no puede controlar. Así y claramente, si el día que le va a llegar a uno le llega. Pero si yo puedo controlar al máximo todo mi alrededor para que yo pueda estar ahí, lo haré. De acuerdo. Pero Dani, volvamos tenemos que hablar. Porque no. Me desvié. No, me desvié, pero tiene mucho que ver porque te decía la historia, tenemos que hablar parte de mi vida personal, en parte frente a la relación con el tema de salud mental y en parte también tiene que ver con mi camino profesional. Yo soy abogado. Bueno, y ahí empato las dos historias. Yo quería ser futbolista, no lo logré. Después dije, bueno, ¿qué me pongo a hacer? Ya estaba como en 10º 11 y yo tenía un tío también fallecido que era abogado y era mi padrino y yo tenía muy buena relación con él y yo pues voy a estudiar Derecho. Me acuerdo que todos los compañeros míos del colegio y conocidos me decían, pero si vos no peleas, vos sos tranquilo, o sea, ¿por qué te vas a meter en eso? Y la verdad no sé, me metí, me dio como, Mauricio pues mi tío me inspiró como a hacerlo y entré. Y la verdad disfruté mucho la carrera, pero evidentemente cuando ya salí como al campo a ejercer, claramente vi que pues, mi personalidad no es conflictiva, sino mediadora, conciliadora. Bueno, y muchas cosas llevaron a crear un emprendimiento que se llama, ya no estoy en él, pero se llama Taller A. Y Taller A nació en su momento con el propósito de ayudar a emprendedores en etapa temprana.
Y nosotros desde Taller A con mis socias, ex socias Vivi y Lauri, tratábamos de cambiar un poquito de cómo se prestaba el servicio legal, buscándolo como a alinear a mi personalidad, tranquila, conciliadora, mediadora. Para hacerte la historia corta, en pandemia, en una discusión de socias, se acaba la reunión y Valen me dice, pero ese es como el psicólogo. Y yo le digo, ¿cómo así? Es que si no te estás dando cuenta que las reuniones que estás teniendo, porque ella las empezó a escuchar, la gente se desahoga con vos, te llama, pero es más de cómo se sienten más que de temas legales. Entonces ahí mi curiosidad, como te decía ahorita, desde el tema de salud mental, hizo, voy a empezar a ser consciente las reuniones. Pues más consciente desde un punto de vista de salud mental. Y efectivamente uno lo que hace como abogado, lo que hacía como abogado era recibir emociones. Las personas vienen con ansiedades, miedos y demás. Y aprovechando también la pandemia, empecé a indagar un poquito más el tema de emprendimiento y salud mental. Entonces habían reportes, informes, y como yo estaba mucho en el emprendimiento, empecé como a indagar mucho ahí. En esas sale un proceso de convocatoria después de pandemia de ProAntioquia. ProAntioquia es una entidad aquí de Antioquia que es de empresarios y tienen un programa de formación de líderes que se llama Liderario. Yo apliqué a Liderario y recuerdo que uno debía hacer como un video de un problema en el que uno estuviera trabajando o estuviera aportándole, pues. Entonces yo hice como un video hablando de la salud mental y el emprendedor. Apliqué al programa y quedé. En esas... ¿En qué consistía el programa? Es un programa de formación de líderes. Entonces, ellos hacen una convocatoria abierta, entran alrededor de 30 personas, 35, y durante 6 meses empiezan a tocar diferentes temas como de liderazgo público y demás. Y ahí uno tiene que, como eso es gratuito, o sea, tú quedas y no debes pagar, pero debes aportar mediante un proyecto integrador. Entonces el proyecto integrador en el que participé era relacionado con la salud mental. Ahí lo hice con una crack, no sé si la conoces, con Carol Alzate, que es latina pues en redes, con Pedro Fajardo de Fundación Mi Sangre y con Lauri, no sé en Lauri en qué esté en este momento, Laura Mosquera. Hicimos un programa de salud mental que estaba como enfocada, bueno, una propuesta de programa que era una gran conversación de los diferentes actores en torno a la salud mental, el empresariado, las entidades y demás. Pero normalmente lo que sucede con este tipo de entregables, como sucede a veces en la universidad con las tesis, es que uno los entrega y queda ahí. Pero yo quedé como, vuelvo a la historia inicial, como siempre personalmente había estado indagando mucho el tema de salud mental, quedé como algún día voy a utilizar esto para alguna cosa. Al paso del tiempo, estaba en EAFIT con una gran amiga, con Amalia, tomando cafecito, y nos tocó presenciar un suicidio en vivo. Una persona en EAFIT, tipo de 11 de la mañana, tomó la decisión de quitarse la vida. ¿Cómo? Se tiró y cayó ahí. Bueno, fue un poquito compleja la situación y yo le dije a Amalia la siguiente expresión: hey, tenemos que hablar realmente eso. Tenemos que hablar, y ahí fue que me surgió como la idea del nombre, porque sí dije, no, o sea, yo no puedo tener información y no hacer nada. Pues me empezó a dar como la necesidad de aportar de alguna manera, porque la verdad me parecía que ya era como, dice uno coloquialmente, la gota que derramó el vaso. Así que decidí, entonces llegué a mi casa, en paralelo, inspirado en Aleja y la Grúa, yo había estado hablando con Valen y deberíamos hacer un podcast porque Valen y yo pues nos hacemos bullying y molestamos mucho también. Entonces yo ya estaba indagando el tema del podcast, pero para otra cosa. Sí. Y llegué a mi casa ese día y le dije, amor, que sabes que yo quiero hacer un podcast, pero lo quiero hacer de salud mental. Y me dijo, hacelo, pues, dale, porque nosotros no nos habíamos tomado como la decisión de hacerlo juntos. Entonces me dijo, no, hacelo vos. Arranqué. Entonces dije, bueno, ahí. Qué tan importante, Dani, es tener un buen partner que cuando uno llega con una idea, ese partner dice, dale, sí. No, Mari. Y yo, pues, modestia aparte, tengo la mejor. Valen, pues, es todo lo que yo le digo, me apoya y me da ideas. Ella es muy creativa, tiene una empresa muy bacana de tendencias que se llama Cartograma. Es que Cartograma es referente. Entonces, imagínate, ella tiene un montón de ideas y mira esto, mira acá. Entonces me empezó a iluminar. Entonces llevo a arrancar. Entonces, y ahí va tu pregunta inicial, que me decías que si tenemos que haber tenido un enfoque en la salud mental. Entonces, sí, la respuesta a eso es sí.
Pero como yo estaba en el mundo, muy metido en el mundo del emprendimiento, venía de allí, dije, va a invitar a emprendedores, pero quería meterle también como una línea de expertos. Es decir, tener por ahí cada 5 capítulos un experto de algún tema, es decir, un psicólogo, psiquiatra, coach, médico integrativo, lo que quieras, para complementar la información. Porque yo no sé, yo te entrevisto a ti, tú me dices, yo utilicé, no sé, esta herramienta de salud mental, pero no necesariamente esa herramienta es aplicable para todos. Entonces me gustaba como que un experto nos aterrizara los conceptos, o me gusta. Entonces empecé así hasta que llegué a un episodio, por ahí el 10, 12, no recuerdo, pero el número, pero fue con el doctor Jorge Carvajal, que es un médico integrativo muy teso y experto. Tiene una empresa que se llama Somos un Alma, y me dice, yo le pregunté por la palabra emprender, y él responde que para él emprender pues era encender, y que uno enciende en todos lados. Un deportista está encendido para crear su carrera de deportista, perdón. Un empleado, por ejemplo, enciende su llama para iniciar su camino profesional en la empresa donde está. Un político, a su vez, toma la decisión de hasta arriesgar su patrimonio y su vida privada para exponerse públicamente e iniciar un camino político, y así sucesivamente con todas las industrias. Entonces eso me despertó como que, claro, o sea, yo puedo, no necesariamente emprender es el mundo que yo vengo, que es la startup, sino que emprender puede ser hablar con la grúa, que es un productor, hablar con un deportista, hablar con un político y enfocar cómo viven la salud mental cada uno. Entonces a partir de ahí empecé a decantar un poco más las conversaciones, y por eso vos ves que ya hay, no sé, hay un actor, hay un emprendedor, hay un experto. O sea, tenés unos invitados súper top en ese podcast. Aquí podemos ver, para los que están escuchando en Spotify, pues después lo pillan. Pero Entonces mira, ahí ves un futbolista, a Marlon Moreno de Nacional, es la historia muy bacana, pues porque él iba a ser la estrella del deporte. Un niño menor de ¿Cierto? Él tenía 8 hermanos. 18, 19 años cuando fue campeón de la Libertadores. En ese entonces. Selección Colombia, lo compra el Manchester City, pues imagínate. Realmente era la revelación. Desafortunadamente no pudo cuajar, pero ya volvió al verde. Bueno, la historia. Emprendedores, por ahí pasó Manu, la de Ceres, que también tenemos una increíble. Una cosa increíble. Entonces mira que es diverso. Me gusta mucho que también se incluyen muchas frases. El feed es muy bonito, la verdad. Y claro, digamos que lo que nosotros tratamos de hacer cada episodio es sacar, mira, ahí está Juan Pablo Raba, Lina Inestrosa, Juan Pablo, que también es un referente en este tema de salud mental. No lo podría justificar, pero no podemos tampoco decir que todos tienen una vida 24 horas. Porque la persona que de pronto trabaja en tu casa, que usa de esas 24, 4 o 6 horas solamente para llegar e irse a trabajar, no tiene las mismas 24 horas que tienes tú. Entonces creo que nos falta un gran ejercicio de empatía, ¿sabes? Para poder articular mejor como sociedad, como comunidad. ¿Vos no crees, Dani, que la salud mental también puede ser un tema en el que todo el mundo se pega de la salud mental para vender cosas, para venderse a ellos mismos, para posicionar algo? Sí, o sea, a mí incluso me parece hasta peligroso. Te voy a confesar, a mí personas que me escriben como, hey, dame una cita. Pues como si yo fuera un experto en eso, y pues hasta el sol de hoy espero mantener siempre esa convicción, yo, ni por error. Me parece peligrosísimo. Entonces, a lo que voy, pues, a tu pregunta es, claro, hay personas, por ejemplo, que ya, no sé, se hacen un curso de, no sé, voy a poner un ejemplo que no es real, pero para que me entendas, voy al taller de Santiago Molano y a partir de ahí entonces empecé ya a atender personas. No puedes hacer eso. Y es muy riesgoso, 1. 2, también lo que tú dices, hay personas que utilizan esto también como un punto de vista comercial para darse visibilidad o mostrarse. Y yo creo que pues obviamente ahí puede ser realmente peligroso. Por eso siempre trato de tener expertos, y cuando me preguntan lo que te decía, y me das una cita, es que yo digo, mira, estos expertos han pasado por el podcast, consultalos. Pero hasta el sol de hoy nunca en la vida pues he consultado, pues he recibido como una consulta de alguien relacionado con este tema, porque me parece peligrosísimo. Entonces hay que ser muy responsables tanto
al entregar, pero también a esas personas que tal vez se aprovechan del tema de moda, porque eso pues uno no sabe qué persona les llega esa información y qué hace con ella, entonces hay que tener un tema de responsabilidad ahí. Pero ellas ahí pues que mostramos, es lo que te contaba ahorita, trato de invitar a diferentes personas de diferentes haceres, ¿cierto? Entonces hay alguien que es actor, hay alguien que es futbolista, hay alguien que genera contenido en sexualidad, hay alguien que es empresario, pero cuando tú empiezas a conversar con ellos, el tema base del ser es muy similar, tienen los mismos miedos, tienen las mismas dificultades, las mismas ansiedades. Para ponerte un ejemplo, el tema económico es un factor común, es normal que una persona tenga ansiedad o miedos por el tema económico. Un emprendedor necesita capital para crecer, para aumentar su startup. No sé, Sophie Gómez necesitaba patrocinadores para poder ser la apneísta campeona. Entonces tiene la preocupación ¿Viste el económica. proyecto en el que están ahorita? Impresionante, con José, espectacular. No, o sea, yo vi un detrás de cámaras. No, eso es y impresionante. una cosa de locos lo que van a hacer. Es increíble. José estuvo también aquí en el podcast y nos contó ahí como por encima. De hecho, no podía contar mucho. Lo más seguro es que cuando este episodio salga, posiblemente ya sabemos. Sí, sí. Pero increíble. Primero, Sofía es putamente crack. Una dura. Es una crack. Y José... Un animal también. Pues es que tenemos... José arrancó... O sea, él como nos cuenta la historia, como nos la contó... Sí, muy chimba el buceo, todo, diving life, pero este man ya dijo, bueno, no me voy a quedar solamente en esto. Vamos a hacer documentales. Vamos a hacer películas. Todo con el mar. Todo con la naturaleza. Entonces es increíble y lo que están haciendo con los equipos que lo están haciendo, con el equipo humano que lo están haciendo, siento que no hay como... Y eso deberíamos hacer también en la vida, como marica, si vamos a hacer algo, vámonos Olin. En grande. Entonces te decía, precisamente hablando de José, que también lo tuve, para hacer un documental, ¿qué necesita? Inversión. Entonces mira que es un tema común, ¿no? Pues claro, es normal que una persona que quiera crecer su emprendimiento, que quiera ser deportista, tenga miedos en el tema económico, por ejemplo. Entonces es muy bonito porque independientemente de ese hacer, uno encuentra unas bases muy comunes entre todos. Entonces me ha gustado mucho el ejercicio. Yo creo que ahí lo que pasa también, Dani, es que en esa base hay un humano que está queriendo emprender, como lo mencionas ahorita, en ámbitos diferentes. Exactamente. En el fútbol, en emprendimiento normal, crear empresa, en ser un empleado, en ser un cantante, un artista, tal cual, lo que sea. Y siempre cada persona va a experimentar, de cierta manera, va a tener salud mental que tiene que tener siempre cuidada en cada uno de sus ámbitos. Un emprendedor dice, pucha, no tengo inversión, tengo que pagar un montón de empleados, gastos fijos, no sé qué. Listo, tengo que bajarle, tengo que hablar, un montón de cosas. Un futbolista lo mismo. La presión de los medios, la presión de los entrenos, de no rendir en cada partido. Todo eso puede llevar a tener problemas de salud mental, que me parece una chimba que hoy en día se esté hablando súper bien. Ahí hay otra cosa en la que coincidimos. No todo el que haga un curso de 5 meses está certificado para atender ese tipo de cosas. Pero al mismo tiempo yo digo una cosa. Es también peligroso escuchar. Porque es que a mí me parece que es muy delicado cuando una persona quiere hablar sobre ese tipo de temas. Yo la grúa podría simplemente escuchar a esa persona y ya. De pronto eso es lo que esa persona necesita. Pero ¿cómo sé yo qué decir después si yo no estoy calificado para decir algo? No, y llevémoslo pues, no va a ser tan extremista de que no se pueda pues hablar ni más faltada. Lo que decía ahorita es más como desde el punto de vista profesional de consulta, pero si por ejemplo un amigo o alguien me dice, hey, vení, hablemos, que estoy mal, pues yo creo que hay que estar ahí, ¿cierto? 100%. Entonces, yo creo que y tu pregunta es o tu comentario es interesantísimo porque claro, uno dice, listo, yo voy y realmente uno dice, ¿qué digo? ¿Cierto? O sea, ¿qué digo? ¿Cómo le ayudo? Y siempre que le pregunto esto o a expertos o a las mismas personas, me dicen, yo lo que necesito es que alguien me escuche, por lo menos desahogarme, soltarlo. Ya el hecho de decirlo ya es liberador. Sí. Yo creo que sí podemos estar ahí, escuchar, pero lo que sí sé es lo que no sé de decir.
Y lo que creo no se debe decir es, no estés triste que vos lo tenés todo, pues porque es como, como negarle, eso no ayuda. exacto, Sí. negarle la emoción al otro. Por eso te digo, yo no sé qué decir, pero sí sé qué no decir. Entonces uno sí le puede escucharlo, de pronto animarlo, hey, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cierto? Que, a ver, porque puede que lo que él necesite simplemente es escuchar, pues decir lo que siente y vos estar ahí para recibirlo, es lo único, ni siquiera necesita un consejo, ¿no? Hey, escúchame. Entonces yo creo que ahí uno tiene que hacer un ejercicio interesante de escucha, pero no sobredimensionar lo que el otro está viendo o no darle como un carácter inferior a lo que la otra persona te está diciendo. Entonces, ahí muy importante, cuando decíamos ahorita de no dar pues como una asesoría psicológica, ojo con eso, ¿cierto? Pero claramente a los amigos, a la gente que te pida como un tiempo, obviamente hay que escucharlo. Recuerdo un episodio que hicimos con Andrea Arnau, que es una Shark Tank. Ella eh, se le murió el padre y siguió trabajando pues a un ritmo muy desenfrenado y no hizo como el duelo pues. Y ella cuenta en el episodio que un día estaba como de afán, pero una amiga le preguntó, hey, ¿cómo estás? Y que ella paró y normalmente uno responde bien, ¿cierto? Como, así se ha vuelto mierda. Porque vamos en piloto automático. Claro. Y que ella hizo un ejercicio, ella lo cuenta, ella me dice, yo no sé qué me pasó, pero le dije, ¿sabes qué? No estoy bien. Y se desahogó. Pues entonces mira que muchas veces, responder conscientemente un tipo de pregunta como tan básica como ¿cómo estás? Pero a su vez, la amiga que la escuchó no le dijo nada, simplemente fue la receptora de la emoción. Ella se desahogó y ella cuenta, la amiga le dijo, ¿qué quieres que haga? Busquemos ayuda. Y fue y empezó a hacer terapia. Pero mira que ahí la amiga nunca la juzgó, nunca le dijo, no te sientas así, que vos lo tenés todo. Pues Andrea Arnau, famosa, exitosa, todo, y no estaba bien, no había atravesado un duelo. Entonces ese es un ejemplo, valga la redundancia, por ejemplo, de escucha, no juzgar y acompañar. ¿Qué necesitas? Buscamos ayuda, ¿Qué querés de mí? Pero nunca sobredimensionar lo que el otro está. Me parece muy bonito, Dani, eso como entrar, incluso desde el amor. Yo lo que siento es que la persona también que dice, por ejemplo, el comentario de, pues, ¿por qué vas a estar triste si lo tenés todo? Quizá vaya también desde el amor, ¿sí me entendés? Claro, no, ni más falta. Simplemente no tenemos el conocimiento de saber qué palabras voy a decir en ese momento. ¿Por qué? Uno dice muchas veces, parce, no, cuando me vayan a robar, yo seguro hago esto y esto. Y le llegan a robar y uno hace totalmente lo opuesto. Entonces ahí es donde yo digo, esas personas que también dicen eso, quizá no lo digan para herirte, no, ni me pero me parece una chimba lo que vos decís de ¿qué quiere que hagamos? Voy all in. ¿Qué necesita? Lo que necesite. ¿A dónde vamos? ¿Qué quiere? Vamos a tomar tintos, de qué quedar en mi casa, vamos a salir, o venga, busquemos ayuda. O sea, ¿qué necesitas? Pero es verdad, no. Y mira, ahorita que decías eso, pensaba, por ejemplo, muchas veces el tema es de muerte. ¿Y qué le digo? Lo siento mucho, pues, o sea, si me entiendes que las personas dicen a veces cosas. Yo soy malísimo para eso. Cierto, entonces es lo mismo. Es desde el amor. Yo quiero acompañarte, pero no sé qué decir. Entonces, el mensaje es, obviamente, hay momentos que no sabemos cómo reaccionar, pero en la medida que podamos, si una persona nos dice que estés triste, no le digamos, no estés triste. Puede ser más, bueno, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué querés que hagamos? ¿Cierto? Puede ser. Pero claro, lo mismo que tú dices, cuando ya te toque, puede que desde el amor le digas eso, no pasa nada, pero tratar de no ponerse, o más bien de ponerse en el lugar del otro y entender que sí está triste y que hay que apoyar independientemente de sus circunstancias que aparentemente puedan parecer perfectas. Es muy duro. Y creo que la experiencia y los años y ya hay más awareness de lo que, de cómo incluso acercarse a una persona así, o sea, que necesita unas palabras, cómo decir las palabras correctas. Entonces siento que la salud mental es un tema que, menos mal, ya es un tema que es muy común en las empresas. Es impresionante cómo se preocupan por la salud mental de los empleados y me parece muy triste y bonito lo que pasó, la gota que derramó el vaso para que vos dijeras la palabra tenemos que hablar, las palabras tenemos que hablar.
Total. Fue un suceso muy trágico, muy triste, muy doloroso, que ahí fue donde desencadenó un montón de cosas que vos estás logrando. Por eso te decía ahorita cuando me preguntan por qué hiciste, tenemos que hablar, es un montón de circunstancias directas e indirectas y que se llevan a ese momento y dije, puta, no, ya hay que hacer algo. O sea, no puedo ser como... Voy a contar también algo. Yo antes de eso tuve un tema profesional, estaba como en un duelo laboral y que tiene que ver con el tema como de aportarle algo a la gente, y es que yo salí de Taller A y entré a dirigir el Club del 1%. Es una fundación, bueno, era una fundación que ayuda a mujeres a salir de la pobreza, ¿cierto? Desafortunadamente el club no logró como unos objetivos, entonces desapareció y me dio muy duro. Entonces yo decía, y eso pues fue como simultáneamente, eso empezó a dar simultáneamente. Y yo le decía a mi esposa, yo no puedo creer que la gente no ayude. Pues, o sea, ¿sí me entiendes? Estaba como... Entonces, en ese momento yo estaba como con esa conciencia de que hey, hay que hacer algo por la gente. O sea, estaba como maluco, ¿cierto? Como que aporto. No estaba, pues ya no podía aportar más desde el club directamente, pues porque ya iba a desaparecer. Entonces esto también fue como un llamado de yo no puedo ser indiferente a esto y a mí me mueve impactar de alguna manera a la gente. Y también decía, yo pues en temas de salud mental no puedo, vuelvo al punto, no puedo atender, no puedo poner un consultorio, pero sí puedo generar una gran conversación Sí. y evidenciar casos para que la gente diga, pucha, no somos los únicos, que eso ya es un primer paso, que a veces muchas veces están las personas como ahogadas, creyendo que pues que es los únicos que les pasa, y al ver de pronto una persona reconocida, exitosa, no sé, ven el episodio de la grúa, ven que vos estás, como nos decías, ahí abajo y un mensaje de la nada como el de Manu te ayuda a volver a empezar. Tal vez le puede pasar eso a otra persona que esté mal, escucha el podcast de la grúa y se fue, puta, bueno, si la grúa le pasó y míralo donde está y pudo salir adelante, pues yo, ¿por qué no? Entonces es como tratar de dejar ese mensaje. Entonces, cuando tenemos que hablar, eso era lo que yo quería hacer, y por eso llegué a mi casa, le dije a Valen, ayúdame, pues vamos a hacerlo, porque realmente era una forma de aportar, pues de seguir aportando de alguna manera a las personas, que era lo que me estaba moviendo en ese momento y todavía me mueve. Increíble. ¿Y ya van cuántos episodios? Hoy 90 tenemos, 90, ya estamos cerca de los 100. Te digo una cosa, Dani. Muchos podcasts empiezan. Muchos. Usted sacude un palo y caen 20 podcasts. Pero muy pocos pasan los 20 episodios. Muy pocos pasan los 50. Entonces, siento que ya esa bola están dando. No, yo soy muy feliz. Además, cada conversación grúa que tengo con alguna persona es como terapia. Entonces, y a mí me pasa algo muy similar. Mira, a ti pues y a este 60, que no es algo preparado, ¿cierto? No, mira que cuando subiste, no es que te mande unas preguntas, no es conversemos. Obviamente es sobre un tema, y también la pregunta de, hey, que ¿no quieres hablar de algo en particular? ¿Cierto? Pues yo sí, es lo único que yo medio menciono. Y cuando empiezo a conversar y empiezo a evidenciar como los miedos y los temores que tienen las personas, me siento muy identificado. Ponerte ejemplos. David Escobar, presidente de Confama. Yo la verdad tenía como preparado hablar de liderazgo, del rol del líder, ahorita que hablas de la salud mental en las organizaciones. Y él empieza a hablar de cuando le matan al papá, el duelo, y que tenía 14, 15 años, entonces me empecé a sentir un poco identificado desde mí mismo, no sabía, la verdad eso no lo sabía, él dice, yo soy del Británico, empecé a sentirme identificado y yo, wow, a mí también me pasó lo mismo. Entonces si ustedes escuchan el episodio hasta queda esa parte, ay, a mí también. Y le digo, ¿vos sos del Británico? Yo también. Empecé, cada vez que hablaba con él y él decía algo, era como realmente me empecé a sentir identificado. Con Manu, por ejemplo, de Ceres, que acabo de ser mamá, pues ya 2, 3 meses, y ella contaba los retos que estaba viviendo, y yo le decía, yo también lo estoy viendo porque Valen hace poquito que fue mamá, pues mi esposa estaba también en este proceso. Entonces cada conversación con estos dos ejemplos te lo cuento, me empiezo a sentir muy, muy identificado. Entonces son como terapia. Entonces para mí no es el número, y por eso me gusta hacerlo, porque pucha, voy a hablar con una persona
me va a contar su historia y me puede servir a mí para crecer y a su vez voy a ayudar a otra persona tal vez que lo escuche y le pueda servir. No sé cuántos los vayan a escuchar, pero ayuda. Entonces por eso me he propuesto seguirle dando hasta donde me dé, pues. Es que el objetivo es llegar a una persona. Que usted diga, pucha, ese episodio me cambió la vida. Me cambió la vida. Claramente vos cada episodio, y vos esto lo tomo yo en B60, para mí cada episodio es como un masterclass con esta persona. Porque es que, marica, yo te tengo a vos por 2 horas y vos me estás contando absolutamente todo lo que está dentro de vos y eso pasa con cada invitado. Entonces sale uno como con muchísimo conocimiento. Y eso es lo que me gusta también transmitirle a la gente. O sea, como que también se vayan con un poquitico de algo. Que no es solamente escuchar un podcast y ya. Listo, terminé y ya. No, como llegó se fue. Sino también como tratar de impactar a las personas. Y me gusta mucho que no te importen los números. Ahí voy a decir algo. A veces el ego empieza uno pues me acuerdo mucho de cuando iba a empezar, que uno empezaba, bueno, cómo montar un podcast y uno empezaba como a indagar. El mensaje que me llegaba era tolerancia a la frustración y constancia. Como en todo yo creo, ¿cierto? Y yo decía, pero ¿cómo así que tolerancia a la frustración? Y era eso, como que parce, van a haber episodios que seguramente no le va a ir bien, otros que le va a ir muy bien, etcétera, etcétera. Entonces hay que, por ejemplo, en este caso hay que ser conscientes, o por lo menos trato de decirme, hey, independientemente de cuántos likes o cuántas reproducciones o compartimientos tenga el episodio, escucha, si una persona le cambió en la vida, la escuchó una persona, bien. Y de entrada ya me la está cambiando a mí. Sí. Porque lo que tú estás diciendo, tú estás acá con un montón de cracks, 2 horas, y ya para vos es información y muy valiosa. Igual me sucede a mí. Yo invito personas, me comparten su historia, me conecto con ella, me sirve de terapia, ya debo tomarlo como eso era. A veces uno entra en esa dinámica, pero no le fue tan bien, me recuerdo, como no lo estaba haciendo por los números. Pues porque te mentiría si te diría no me importa, porque uno sí mira, bueno, cómo le fue, cuánto le escuchó, claro, yo miro, obvio, a este le fue mejor, este no tanto, pero es no tomar como ese número es bueno o malo, es simplemente saber cómo le fue, qué puedes mejorar. Exacto, yo lo veía más por ese lado, Exacto. como bueno, ¿por qué a este le fue bien? Mira Exacto, que tuvimos esta sección, tuvimos esto, implementemos esto en la próxima grabación, Exactamente. a ver qué pasa. Exactamente. Si es por ahí. Exactamente, no, eso es súper valioso, pero no desde la, entre comillas, vanidad de, es que ya soy el número 1, o el 10, o el 50. Eso sí, la verdad, siempre lo hemos tratado de tener como indiferente. Pero sí, obviamente miro las métricas para ver, bueno, este le fue bien, este no le fue tan bien, ¿será que el tema no era? ¿O será que la hora al principio especialmente, qué día publica uno? ¿Cuántas veces? Que uno no sabe. Entonces lo que le dicen es, pues mire, tírelo y empiece a ensayar, ensayo de error, testee y empecé a testear y así, pero no desde, es que ya soy el número 3. Sí, soy el número 3 en algún momento, lo que sea, pues qué chimba, o sea, yo feliz. Exacto, es un valor agregado. Pues sería el más feliz, pero no es mi motivación principal. Mi motivación, lo que tú decías ahora es que alguien diga, me sirvió este episodio. Y lo que más me gusta realmente es que al invitado le mandan mensajes. Entonces, me está escribiendo un montón de gente que gracias, que por... Qué chimba. Pues que además el invitado sienta que está generando y está contribuyendo. Es lo me parece más chimba de todo. Ojalá que con este episodio también nos pase, Dani. Ojalá. Yo hablaba con un amigo muy especial ahorita, con David Llano, el de Instinto. El David, un grande. Y me preguntó como, hey, parce, ¿cómo vas con B60? Y yo le dije como, pues, parce, la verdad, el podcast va en crecimiento lento. Pero yo de entrada sabía que iba a ser así. Yo de entrada, yo sé que eso va a pasar. O sea, que el crecimiento va a ser muy lento. Crecer comunidad en podcast es muy difícil, pero siento que es una comunidad que es muy fuerte. Entonces le dije, va bien, pero no tengo afán. No tengo afán. Esto es un podcast que
quiero tener muchos episodios, pero porque quiero de verdad entregarle, así como vos le entregas expertos y un montón de historias súper chimbas, me gusta también eso, contar tu historia que impacte a una persona. Entonces me gusta mucho, le dije a David, parce, va lento, pero estoy con toda la motivación del mundo, y creo que esto ya no lo vamos a parar nunca. Vamos a seguir. No, y ahí lo que tú dices es ser conscientes, pues, de que, por qué lo estás haciendo, ¿cierto? Como cualquier cosa que tú haces en la vida, porque estás emprendiendo, si tú lo haces desde lo que te mueve, en este caso, vos querés generar impacto por medio de B60, y esa es tu motivación, las métricas por defecto irán incrementando, pero ese no puede ser tu motivación principal, Sí. Entonces, eso se va a ir dando emergentemente, además, pues, Crua, vos sos el papá de todos, weón, vos sos un crack. Entonces, No, o sea, soy muy apasionado, pero se te va a dar, entonces, claro, y David también, pues, por ejemplo, lo conozco muy bien, lo está haciendo re bien, y él también ha estado súper metido en este tema de podcast y generando conocimiento en emprendimiento, es un duro y también seguro le está yendo muy bien en eso. Estamos en una época, Dani, que es la época de la inmediatez. La descarga de dopamina inmediata y todo eso, y queremos la viralidad inmediatamente. Muchas veces la gente quiere, por ejemplo, ser un cantante, pero quiere ser un cantante donde la quiere estallar ya mismo y no están dispuestos a disfrutar el proceso de llegar allá, sino que todo lo quieren súper rápido, y siento que a veces estamos perdiendo valorar ese proceso para llegar a donde se está. Somos muy de ver resultados y de no ver el proceso. Por eso, cuando alguien, por ejemplo, la caga o alguien está en la cima, voy a dar un ejemplo. No soy muy seguidor, digamos, de La Liendra. No sigo su contenido, la verdad. No porque, pues, simplemente no me gusta el contenido de él, pero no, pues que no me gusta y lo voy a juzgar, sino como es un contenido que yo no consumiría. Pero, independientemente de que no sea mi contenido, yo no voy a negar que el man ha camellado demasiado por llegar a donde está. O sea, el man posiblemente cuando todos sus amigos y su círculo de amigos estaba rumbeando, el man dijo, bueno, vamos a hacer este video. O el man estaba editando un video, o el man estaba creando otra cosa. Entonces, hoy en día siento que falta un poquitico eso. Falta un poquitico el disfrutarse el proceso y no querer todo ya. No querer todo ya. No vemos el largo plazo. Siento que no estamos viendo el largo plazo. Y sabes que mientras hablabas y hacías esa reflexión, recordaba lo que estamos hablando ahorita de cómo un bebé le cambia a uno la vida, un hijo. Y yo te decía, comió, caminó, y uno lo celebra. Llévalo a esto que estás diciendo. Marica, te escuchó una persona y el otro escuchó dos. Marica, qué chimba, ya hay otra persona que escuchó. Entonces, o sea, lo que tú decías, el proceso es una nota, weón. O sea, qué nota que ir creciendo, disfrutando todo ella. Logré esto, ya salió un episodio con esta persona que quería, ¿cierto? Por ejemplo, ahorita que salió Juan Pablo Rada, yo creo que por ahí desde que monté el podcast decía que no te entrevistas a Juan Pablo Rada, que no, algún día lo voy a hacer y lo logré. No, me demoré, pues y le pedaleé, por ejemplo, un rato y Juan Pablo me decía, sí, en estos días y ya lo vamos a hacer y yo, ay, detrás, y él súper buena onda hasta que lo logramos. ¿Vos qué sentiste cuando ese man estaba sentado al frente tuyo? No, yo estaba nervioso y todo, weón. No, porque es uno de los que yo tenía ahí como que, pucha, qué chimba. Entonces, lo que te decía, es un proceso lento, pero que lo que tú dices también me gusta mucho, es disfrutarlo. Pucha, cuando va a ser, será seres, Manu. También, yo vi que no te grabar con Manu. Le íbamos a grabar, no me acuerdo qué pasó, nos tocó moverlo. Ya estaba como muy embarazada, entonces me dijo, no, espérame. Y cuando lo hicimos después del postparto, me dijo, siquiera no lo hicimos antes porque no era tenido tanto tiempo tanto que contar. Sí. Y yo en ese momento decía, ay, pucha, se me enredó el de mano. Pero mira, el proceso no era en este momento, eran 6 meses tal vez, porque ahí era el chance de hablarlo bien. Entonces, aprovechar, primero disfrutar y saber que va a haber tiempo, como le dicen, cuando ha de ser, será, y disfrutarlo, listo, no, vas a grabar con en este momento, disfrútalo. Te escucharon 2 personas, disfrútalo. Cada conversación, disfrútala, pues en el caso de nosotros. Entonces sí, yo creo que hay que bajarle un poquito
a la necesidad de querer todo rápido y aprender a disfrutar lo que se está viviendo. A nosotros nos pasó literal con el podcast de Aleje la Grúa, que nosotros somos de celebrar las pequeñas victorias. Siempre, desde que el podcast arrancó solamente conmigo, yo le decía, amor, nos escucharon 30 personas. Qué chimba. Es como, güey, escucha 30 personas, ¿cómo así? No sé qué, no sé cuántas, otro episodio. Es que 30 personas es demasiado. Puedes ponerte a pensar, Sí. 30 personas es mucho. Pues 30 personas que te están escuchando. Exacto, o sea, no solamente mi mamá, mi tía y Sí, mis exacto. primos, sino Ya que pasó la familia por lo menos. exacto, ya tengo otro filtro, Sí. ya pasé el siguiente Sí, círculo, exacto. que son Qué chimba celebrar los amigos eso. de los amigos. Qué Por chimba ejemplo, celebrar eso. nosotros sacamos el podcast en Premiere, y me acuerdo que cuando lo sacamos en Premiere, la primera vez que lo sacamos, yo le dije, amor, hay 30 personas viéndolo en vivo. Hay 30 personas viéndolo en vivo en YouTube. Y decía, parce, no lo puedo creer. El podcast tuvo un crecimiento pequeño ahí y a la siguiente semana eran 50. Y yo le decía a Alejandra, yo veía el cosas así, 46, 47, yo le dije, marica, vamos a llegar a 50. Voy a llegar a 50. ¡Pum! 50 personas. Y yo le decía, amor, yo alcancé a ver 52 conectados. Alcancé a ver Todo 52 feliz, qué conectados. Pero chimba feliz. grúa, weón. Después, yo le dije a la siguiente semana, yo le dije, ¿vos te imaginas que lleguemos a 100 personas viéndolo? Y él me decía, obviamente no, pues ¿cómo se van a juntar 100 personas a verlo ahí? No, lo ven después. 100 personas. Y nosotros éramos felices, marica, ya éramos felices. Y yo decía, padre, no lo puedo creer. 100 personas estuvieron conectadas viendo algo en vivo. O sea, Pues, sacaron, imagínate, porque mírate somos en Premiere. el impacto. 100 personas pararon lo que estaban haciendo 100%. para escucharte a vos, con crack. 100%. Otro logro que celebramos súper, o por lo menos a mí me tocó mucho, incluso lloré, fue la primera vez que recibimos los primeros $100 en YouTube. No, qué chimba. No, Dani. Y nos tocó esperar, nosotros monetizamos el canal y nos tocó esperar 5 meses para recoger los $100 porque en ningún mes llegamos al tope que eran 100. Entonces era como que el primer mes, 20. Al segundo, 21. Al tercero, 22. Así, hasta que usted ajuste $100, que es lo mínimo, ahí Ahí lo ya te tiene. transfieren. Nos transfirieron como $105. A mí me llegó esa plata a la cuenta y yo me puse a llorar. Qué Me puse a chimba. llorar. Yo decía, parce, llevamos en ese momento, no sé, 100 episodios. Y en 100 episodios recibimos como, en esa época, como 450,000 pesos. Y yo decía, "Ay, me están pagando por hacer el podcast. Yo estoy recibiendo algo tangible por hacer ese podcast". Yo decía, no lo puedo creer. Qué No lo puedo chimba. creer. Y compré un disco duro para hacer transferencia de archivos del podcast y yo a todo el mundo le mandé foto en la familia, en los grupos. Decía, parce, mira, el primer disco duro que compré con Qué con chimba. la primera grúa, plata weón. que trae YouTube. Es increíble, No, es qué increíble, increíble. weón. Entonces esos primeros logros así, es como cuando uno tiene un hijo. Que uno se alegra cuando aplauden, Aplaude, uno se alegra coño. cuando hablan, cuando balbucean, cuando caminan, cuando ya dicen Tal cual. palabras, me dijo papá, tan. Es lo mismo tal cual con cualquier emprendimiento. Futbolístico, Lo que quieras. empresarial, estás trabajando en una empresa y estás construyendo tu carrera en esa empresa. En lo que sea, huevón, uno va viendo ese tipo de crecimientos. Yo arranqué Remember solo. Yo en una motico con un morral lleno de equipos, andando por todo Medellín, produciéndole a todo el mundo. Dije, parce, no me da para hacer todo yo solo. Llegó Sebastián. Entonces ya ese bebecito ya dio un Qué pasito chimba, más. weón. Después no vamos a Abasto, Sebastián y yo. Entró Alejandra. Después no vamos a Abasto, Alejandra, Sebastián y yo. Entró Andrés, el hermano de Alejandra. Y así sucesivamente. Y ya en estos Un momentos, equipazo. y ya viene otra persona. Entonces, eso, a lo que yo quiero llegar con esto es que, marica, disfrutémonos del proceso, porque yo creo que eso es lo que nos va a hacer disfrutar ese largo plazo. Y ese disfrute del proceso está muy desde qué es lo que te motiva a hacerlo. Ujú. Sí, porque ahí lo que ha sido, tu motivación era sido ganarme $100 rápido, te eras frustrado en los 10 primeros episodios y hubieras Chao. tirado la toalla. Totalmente. Pero dijiste, esto lo disfruto, ya va a llegar y llegó. Entonces, porque lo disfrutaste y tu motivación era
hacer contenido, hacer comunidad, impactar y la vida te compensó porque aprovechaste y tuviste la paciencia durante ese tiempo. Otra persona que hubiera dicho al capítulo 20, no sé, No, chao. marica, ¿qué es esta bobada? Yo aquí gastando plata, voy a dejar así, Ujú. chao. Entonces, enhorabuena, güey, pues qué Que chimba. nos ha pasado con muchos clientes de nosotros que llegan, graban y Y no vuelven. desafortunadamente paran el proyecto. Y yo digo, hay varios proyectos que yo los veo, yo digo, pucha, ellos no se imaginan el potencial Hay que tener paciencia. que tenían, no se imaginan. Por eso hoy en día una de las filosofías de nosotros en la empresa es, no empiece conmigo, no empiece con la empresa de nosotros, si no hay presupuesto, no empiece con nosotros, empiece usted y arranque bien, y arranque y haga muchos episodios. Cuando usted sienta que tiene que subirle de nivel, porque el podcast mismo le va pidiendo eso, Ya será. me escribe. Porque no quiero que boten la toalla. Me parece muy bacano que tengas ese filtro, porque sí, porque yo creo que también es como responsable con vos y con el cliente, Uh-huh. pues, o con la persona que te busca, porque primero es tu tiempo, el tiempo del todo el equipo, y vuelvo al punto. Vos haces esto por lo que te motiva, entonces, porque claro, vos podrías decir, a mí no me importa, pues si son 10 y me pagan, pues le hago 10, pues, Exacto. si vos te motivara el tema económico, pues es un cliente, Pues me va a lo pagar cojo y chao, y no me importa. Pero vos No. vas más allá, weón, y yo creo que, y ahí volvemos a lo que decías, paciencia, qué es lo que te motiva, y yo creo que ustedes, pues, aquí en Remember y con Aleja y contigo, lo tienen muy clara. Primero lo que me motiva y ya eso va a traer sus frutos. Uh-huh. Es claro, por eso proyectos que ya estén consolidados, claro, porque, y más vos lo haces es también por uno, porque uno como pues, host o creador de un podcast debe saber, porque ya está muy de moda, pues, está muy de moda tener podcast, que eso no es como que, listo, ya va a tirar 10 episodios y ya va a ser Y ya, pues chao. millonario y eso es un boleo del hijo de Y yo les madre, digo, weón. Yo en preproducción les digo, posiblemente ustedes no vean los números que están esperando ver en los primeros 10 episodios, 20 episodios, 30 episodios, posiblemente. O posiblemente sí. Pero piensen siempre en el peor escenario y manténganse constantes en ese peor escenario. Suban sin importar. Sin importar. Como hablamos ahorita, miren las métricas, pero para analizar qué cambios se pueden hacer para mejorar. Pero no miren las métricas desde nadie me ve, nadie me escucha, tengo 100 likes, no tengo 50 likes, nadie lo comparte. No. Yo les digo, eso llega indirectamente. Mira que al emprendedor le pasa mucho, que es muy usual escucharlo, lo del síndrome del impostor. 100%. Está ahí muy relacionado y es, no, pues que si ve, es que uno con el susto que le da normalmente empezarse a exponer en redes y en ese tema, y entonces dice, no, es que yo qué contenido va a generar, ¿quién me va a escuchar? Entonces me empieza así, tiras el miedo y empiezas. Entonces claro, si vos te frustras de una porque ves 50, si ve, yo sabía que nadie me iba a escuchar, ¿cierto? Uno se queda, Total. entonces es saber que lo que tú le dices al principio, parce, véala para mejorar, ve, Ujú. tal vez cambiarle el título o tal vez publica otro día o bueno, etcétera, diferentes estrategias que se pueden implementar, pero hágale, güey. Pues sí, vuelvo, ¿qué es lo que te motiva a hacerlo? Sí. Entonces me parece muy valioso lo que tú haces y lo que hacen desde ese punto de motivación. Hay un comediante que se llama Matt Rife, man muy bueno. Y el man, por muchísimo tiempo, al man no le escuchaba a nadie. Y alguien le dijo, parce, o a los shows, no iba nadie, iban muy pocas personas. Y el man hacía y hacía y hacía y hacía. Póngale 10 años. Y el hijo de puta nunca paró. Nunca paró. Alguien le dijo, marica, ahorita TikTok y monta clipsitos ahí. Y el man montaba clips normal, 200 vistas, 300 vistas, no sé qué. Y el man subió un video y se le volvió putamente viral. Extremadamente viral. Un video de, no sé, 80 millones de reproducciones. Y el man se volvió una bomba. Se volvió la sensación en Estados Unidos. Y el man gira por Europa, Australia, todo. Y el man dijo, usted está a un video. Usted está a un video de que todo el mundo lo vea. O a un producto o a algo que mirar todo lo que el man se demoró para ser reconocido. Esta historia yo la cuento
siempre que tengo una oportunidad. Porque la gente, este man puede haber botado la toalla al año 1, al año 2, al año 3, al año 9. Y la gente que le iba a decir, Sí. deja de hacer eso. Marica, ya no más, deja de seguir con esto, porque también puede que te lo digan desde el amor. Desde el como, amor, pues, totalmente. marica, te amo y eso no es. Y el man dijo, sí es. Que uno siente una cosita en el estómago, no sé en dónde, Pero no sabe. que le dice, sí es. Yo tengo ahorita en esos momentos en mi mente un proyecto, nadie lo sabe, y yo siento la cosita. Y esa cosita que estoy sintiendo fue la misma que sentí cuando cogimos este estudio, por ejemplo. Un miedo, pero una confianza en que sé que va a ser difícil, pero sé que la vamos a romper durísimo. Entonces, a las personas que nos están escuchando, están a una cosa. Sigan, que están a uno en cualquier momento de que eso les estalle. Total. Lo que sea que estén haciendo. Bueno, Dani, y ahorita en que estás, aparte pues de tenemos que hablar, porque pues estos 2 días que estuvimos, ayer y antier, pues para los que lo están viendo otro día, pues les cuento que ayer y antier, del día que estamos grabando, estuvimos en un evento que fue impresionantemente gigante y mantuvo, o sea, vos tuviste que ver mucho con ese evento, o sea, del equipo de organizadores. Sí, mira, te cuento, ahí pues va a retomarle una parte de la historia personal. Te contaba que había vendido Taller A, me había involucrado directamente con el club del 1% y desafortunadamente pues con el club no pudimos seguir. Yo ya iba a ser papá. Evidentemente pues ya está el podcast, pero volvemos ahorita a lo mismo. O sea, soy consciente de que vivir de esto requiere tiempo, paciencia. Ahora volvemos a los procesos. Pero obviamente mi responsabilidad sí amerita que, hey, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues ya iba a buscar y me invitaron a participar de un proyecto muy bacano que se llama Conexión. Conexión es un evento que crea EAFIT, la universidad, y especialmente Ongoing, liderado por Tomás Ríos, y ID Group, que es una empresa de entretenimiento liderada por Ricardo Peláez. Y ellos crean un evento que se llama Conexión. Me invitaban, ellos yo entré cuando estaba en idea, ¿cierto? Entonces me llamó Tomás, ven, sentémonos con Ricardo, tenemos esta idea, queremos que estés, ven y ayúdanos, pues a trabajar con nosotros, porque digamos que yo en el tema de emprendimiento me he movido mucho, relacionamiento, soy bueno convocando gente, invitados, ¿cierto? Como que me da muy bien el tema de relacionamiento y apoyarnos también en eso. Entonces entré, hicimos un primer ejercicio el año pasado, un primer evento, para mí fue muy duro en lo personal, porque digamos que fue un evento que hicimos en 2-3 meses más o menos y yo acababa de ser papá, entonces era como entender que era papá, pero había que hacer un proyecto, yo nunca había organizado un evento, eso es un candeleo del hijo de madre, especialmente los 2-3 meses antes, entonces había que hacer un evento en 3 meses, de por sí los últimos 3 meses de un evento es bien estresante y era el primero, bueno, fue muy duro ese evento, pero lo sacamos. ¿En dónde fue? También ahí en Plaza Mayor. Ok, es que es un evento, cuando es un evento tan masivo, hay que tener demasiados factores en cuenta. Puta, no, eso fue un boleo. Me acuerdo en todo que Ana, que hoy es la directora, la CEO, ella entró 20 días, un mes antes del evento. Y yo en la primera reunión que tuvimos, yo le dije, ¿y dónde estabas tú antes? Y me dijo, bueno, yo trabajaba en la Bolivariana. Y yo, y justo ese día hemos tenido una reunión con Ricardo y Tomás, donde pusimos en duda si ejecutar el evento o no, porque la verdad estaba muy difícil. Y yo decía, pucha, yo le dije, usted renunció a un trabajo para venirse a un evento que no sé si se va a hacer, increíble. Hicimos el primero, pero no la jugamos y como ahorita hablamos de emprender, empezar, obviamente tuvo cosas buenas, cosas malas, pero tomamos todos esos aprendizajes y ya hicimos la segunda versión. Ayer pues y antier que nos acompañaste liderando todo lo que es el podcast, aunque ya has venido pues acompañándonos en todo el podcast de Conexión, y es un evento que busca que los corporativos escuchen a los emprendedores. ¿En qué sentido? Mira que normalmente un emprendedor tiene un camino que es el levantamiento de plata, o ir a es duro levantar plata, un inversionista, tal.
Pero también hay otro camino, es venda sus servicios o logre un contrato bueno con una empresa que le genere un ingreso mensual y eso le va a ayudar a usted también crecer. Pero ¿qué pasa? Cuando yo ahí toco una puerta de un corporativo, hay muchas barreras, hay muchas reuniones, muchas áreas, después regístrese como proveedor. Bueno, el camino con un corporativo es mucho más largo. De nosotros, ¿qué dijimos? ¿Cómo podemos acotar el tiempo de que una idea o un producto de un emprendedor llegue más rápido a lograr venderle a un corporativo? Entonces lo que hicimos en esta conexión fue que los corporativos tuvieran el compromiso de llevar a sus C-levels o las personas o los altos directivos un momento y que en ese momento atendiera emprendedores, obviamente emprendedores que estuvieran como alineados a lo que ellos necesitaban. Total. Pues. Sí. Entonces cada corporativo se diligenciaba una información y nosotros pues en la plataforma le hacíamos como el match, como que hey, vení, puedes reunirte con estos 10. Entonces claro, primero para el emprendedor era como la oportunidad de oro porque Total. le ibas a vender, tenías 15 minutos, entonces uno veía, no sé, al presidente de Postobón en el stand atendiendo a un emprendedor, el presidente nacional, etcétera, etcétera. Entonces conexión era eso, pues o es eso, que es buscar conectar el corporativo con el emprendedor y obviamente alrededor generar conversaciones por diferentes medios, un podcast como el que tú nos ayudas a producir y a grabar, inclusive nos hosteaste unos episodios. Sí, ese día se hizo de todo. De todo, pregúntale por lo que no vea. Hicimos masterclass, que una amiga en común como Nicole estuvo ahí hablando de salud mental con Sura. Y también teníamos ya charlas en el stage principal más de inspiración, ¿cierto? Entonces estuvo Rigo, Sofía Gómez, deportistas. Entonces, digamos que hoy, para responderte la pregunta, estoy como en esos dos mundos, obviamente sacando adelante tenemos que hablar, grabando, generando conversaciones, porque digamos que, y eso ha sido bonito porque tenemos que hablar, han resultado cosas adicionales. Entonces, la gente me pregunta, ¿de qué vive alguien que hace podcast? Y yo le digo, yo no sé, pero a mí a veces me dice, ¿nos puedes dar una charla donde nos contés qué has encontrado? Entonces uno la cuenta. O por ejemplo, yo soy muy nerdo, me gusta escuchar mucho mis episodios, pues los episodios que hago con las personas y tomo nota. Entonces he tratado como ir recopilándolo como en una especie de libro. Ah, qué chimba. Con todos los hallazgos de todas las conversaciones. Entonces estoy como buscando cómo encontrar productos y cositas pues como alrededor de tenemos que hablar. Y a su vez, como te decía, pues impulsando conexión. Entonces mi labor ahí es muy comercial, muy de relacionamiento. Entonces traiga empresas, traiga aliados. Y pues ya llevamos 12 eventos. Este fue un éxito, la verdad. Creo que fue un éxito, especialmente porque se materializaron los aprendizajes del año pasado, que muchas veces uno Eso te hace iba a preguntar. algo Sí, yo te iba a preguntar. y dice, ah, sí, me equivoqué, pero no hace nada para corregir. Entonces, voy a ponerte un ejemplo. El año pasado, los stands, entonces cada emprendedor, cada empresa lleva su stand, entonces el mío es más grande porque las empresas a veces tienen un tema como de ego. Sí. Entonces el mío es más grande, el mío brilla, el mío es azul. Entonces dimos nada de egos, todos iguales. En la entrada, el año pasado fue un caos. Este año tratamos de darle manejo por medio de reconocimiento facial y que la gente entrara más rápido con su QR. Obviamente, seguramente alguien escucha y dice, a mí tuve problemas, seguramente. Pero se facilitó la entrada. O sea, no puedes tener contento A al todos, 100% de las personas que van. Total. Pero es muy difícil, a mí me parece muy difícil, más que lidiar con las personas que van, es lidiar con, como lo mencionaba, los egos de las empresas. Uf, pucha. Porque es que claramente hay empresas más grandes que otras y está bien. Pero entonces ahí empieza como que, ¿por qué este sí? ¿Por qué yo no? ¿Por qué este tiene dos sillas? Yo tengo una, porque este escritorio está muy bajito, esto no me gusta así. Y ahí es donde entran ustedes a decir, ya tengo 20 chicharrones. No, pues, si vos me veías ayer entre yo corría de lado a lado, baje, Dari, ¿nunca te he estresado? Bueno, yo sí estaba estresado bastante. O sea, vos llevas la cruz por dentro. Por dentro, ¿no? Y siempre van a dar chicharrones, pero se hace. Entonces, la verdad fue un evento muy bacano, o es un evento muy bacano, porque es eso, como acortar las distancias y logramos materializar muchos aprendizajes. Entonces, hoy estoy grúa en eso, trabajando en conexión, apoyando toda esa parte. Esperamos ya el otro año hacer la tercera versión y también, pues, muy motivado a seguir trabajando por la salud mental con diferentes proyectos. Ahí vamos
hacer algo muy bonito en octubre, que es el mes internacional de la salud mental con los equipos de fútbol, con Nacional y Medellín, el Metro y la Alcaldía. Bueno, diferentes ya se van a ir dando cuenta, pero sí muy motivadas como ¿Pero esto es con activar. tenemos que hablar o con Con tenemos conexión? que hablar. No, con tenemos que hablar el tema de salud mental, aprovechando que octubre es el mes internacional el mes internacional de la salud mental. A mí me preguntan mucho, de hecho, Dani, que cómo puede la gente monetizar un podcast. Y yo siento que hay muchos factores externos a la monetización directamente con las plataformas que puede ser incluso más lucrativo que esa misma monetización de No, YouTube o total. Spotify. Y es, por ejemplo, lo que vos decías. Que me busca una empresa, doy una charla porque ellos ven que tengo un podcast sobre salud mental o lo que sea y puedo compartir cierto conocimiento que he recogido de todos los episodios que he hecho. Una manera de monetizar. Otra puede ser ese tipo de eventos que tenés con alianzas estratégicas con Nacional, con Medellín, con el Metro. Eso da más confiabilidad a las marcas a la hora de llegar al podcast tuyo y decir, listo, le voy a patrocinar 5 episodios. ¿Por qué? Porque mi producto es muy afín a lo que va con tu podcast. Entonces, esas son como, eso es lo que yo le digo a la gente, como hay diferentes maneras de tener recursos del podcast que te pueden ayudar a mantenerlo Total. más en el tiempo. No, total. Pues te digo y por eso yo siempre he tratado de mantener. Y te decía en la respuesta, estoy con conexión, haciendo el evento. La ventaja, entre comillas, es que es un evento, entonces claramente hay picos, hay momentos de mucho voleo, los 2, pues obviamente siempre se trabaja, pero así el fuerte es 3, 4 meses antes, previo al evento, donde ya hay que ir cerrando. Entonces eso también te da cierta maniobrabilidad de poder hacer podcast, de generar algunas estrategias, pues, como lo del libro, lo de las alianzas. Y lo que dices ya relacionado con el podcast, totalmente. Partamos de la base. Cuando la empresa me dice, ve, dame una charla de entrada, siempre digo, pero no esperes una charla como de un psicólogo, así es que yo lo que puedo ir allá a contar es, ve, he hablado con estos, por un ejemplo, vamos a hablar de política y salud mental. He hablado con estos políticos, he encontrado estos 5 elementos. Lo que puedo hacer yo ahí es contar lo que he encontrado, hacer una presentación bacana, mostrar ciertos fragmentos de la charla y cómo estas personas en ese podcast pues en esas conversaciones han traído herramientas que les han servido. Uh-huh. Entonces, eso, enhorabuena, y con eso he monetizado el libro, las alianzas. Yo creo que el podcast es un canal. Exacto. Tal cual, ¿cierto? Parece como evidente, pero es el canal para exponerte y que se derive en diferentes frentes. Obviamente está el patrocinio, que te patrocina un episodio, que me parece teso, la verdad. Esa parte me ha parecido tesa. ¿Por qué te ha parecido tesa? Porque siento que a veces las marcas no se sienten que listo, patrocinan un episodio y ya pues ya pueden exigir. No, y más que exigir es como que listo, ya todo el mundo le va a ir a comprar, no sé, a veces las expectativas son muy altas de parte de la marca. Sí, siento yo. Yo siento es que las marcas al patrocinar un episodio sienten que se creen los dueños del podcast. O no sé, como que tienes que hacer esto, y exigen porque están pagando. Entonces ahí es donde yo tengo un conflicto total, como interno es complejo, conmigo mismo. Como que fue pucha, ¿hasta qué punto estoy dispuesto a sacrificar el contenido del muy podcast difícil para yo tener contenta a la marca? Pero al mismo tiempo, necesito monetizar. Exacto, al mismo tiempo necesito monetizar y al mismo tiempo la audiencia puede decir como, parce, no, no sos vos. ¿Por qué estás hablando así si nunca en ningún episodio has hablado así? Pero es que no, tengo que hablar así porque es que la marca me dice que tengo que hablar así. Entonces es complejo. Es muy complejo. Pero ahí, o sea, necesito plata. Necesito plata. Entonces por eso te digo, está ese camino que me parece muy difícil, el del patrocinio, y está el monetización, pero también lo que tú decías, uno puede derivar productos relacionados con lo que estás haciendo, una charla, un libro, talleres, ropa, merch, no sé, lo que sea, y puedes generar ingresos también complementarios ahí, ¿por qué no? Entonces, creo yo que hay caminos, como todo,
pero que volvemos a lo mismo. No sé por qué todo nos lleva al tema, pero es paciencia y motivación a querer hacerlo. Sí. ¿Y ya están trabajando en la próxima edición o hoy se relajaron? No, ya eso es de una. Pues realmente uno ya... Y además hay que aprovechar como la efervescencia, ¿cierto? Porque Sí. claro, pasa, los que estuvieron muy contentos, ahí queremos estar. Entonces uno no puede dejar pasar como esa, o como dice uno, esa calentura de que listo, está caliente este cliente, hay que cerrarlo rápido porque después uno le baja y ya no, ya me comprometí el presupuesto, lo que sea, entonces hay que aprovechar. Y dos, la gente que no fue tiene FOMO. Sí. Entonces dice, hey, ¿cómo me lo perdí? ¿Qué hay que hacer? No, ténganme en cuenta el otro año. Entonces también hay que aprovechar el timing. Entonces, Arrancar a cerrar gente hay con que berraco. empezar desde ya a planear el otro. Así es, ¿no? Ha sido una experiencia muy bonita. Para mí en lo personal ha sido increíble porque obviamente yo venía de un mundo más emprendedor, entonces el relacionamiento con las empresas, saber entenderlas, escucharlas, ha sido un aprendizaje. Todo lo que hay detrás de un evento, la producción, las personas, todo el desgaste que se hace. A uno, pues yo hasta antes de Conexión nunca veía eso. Yo iba a un evento y o lo criticaba o decía, bueno, me pasó esto en la entrada. O sea, o decía cosas pues positivas y era muy bueno, pero uno no se da cuenta de todo lo que hay detrás y el esfuerzo que hacen todas las personas para que todo salga bien. Entonces, eso me ha gustado mucho porque realmente es un candeleo muy bacano, como, hey, y hacerlo realidad. Por ejemplo, recuerdo, ayer me preguntaban justo, hey, ¿qué fue lo que, cuando, pues, como, cómo te sentiste, como ya, como que la hiciste, como que la lograste? Y yo le decía, ¿sabes qué? Yo desde el domingo que estábamos en el montaje y veía cómo estaba quedando todo, decía, marica, la logramos. No sé qué va a pasar cuando se abran las puertas, pero Sí. esto está hermoso, pues, como que ver materializado un PowerPoint y una presentación con las ideas que uno iba a vender el proyecto y traer a los corporativos y a los emprendedores y demás, verlo materializado era como que, ay, pucha, qué nota. De la verdad ha sido una experiencia bastante bonita. El networking que yo me hice allá El no hijo de está puta. escrito. No está escrito. O sea, yo cogí tantos teléfonos que yo ya no sé ni a quién hablarle. Y sobre todo en los invitados que tuvimos en el podcast. Y parce, fue impresionante, impresionante. O sea, al punto que se sentó el rector de la Universidad de Medellín a hacer un episodio. Y después le digo yo como, no, mi sueño siempre ha sido ser profesor. Me ha encantado, pues me encantaría ser profesor de universidad. Y el man me dijo, listo, dele el teléfono a este man y cuadramos esa vuelta. Entonces yo dije, pucha, no. Y así llegaba gente y me decía, parce, quiero hacer un podcast. ¿Cómo hago? No sé qué. Anota este número. O un consejo que hago. O sea, fue impresionante. Me llamó demasiado la atención. Weón. Y me gustó mucho esa parte en donde ponían al empresario con el emprendedor. Y porque eso era cerca de donde estábamos nosotros haciendo el podcast, en ese salón de atrás. Y eran como mesitas y estaba el empresario y vos tenías X tiempo para hacer el pitch Preséntelo. sobre tu producto. Eso me parece muy Marica, ganador. Güey. no, me mandan, vieran el último día, que normalmente ya el último día de un evento en la tarde ya empieza en picado, ya la gente se va a tomar cervecita, más relajadito. Y me van mandando un video del presidente de Postobón todavía atendiendo emprendedores. Nadie pues decía, pucha, este man pues fácilmente hubiera podido ir una horita, atender 3, 4 y cumplía entre comillas, y el man se quedó. Y así con muchos presidentes, el de Protección, el de Sura, la de Mercadeo, la vicepresidenta de Mercadeo de Sura también. No, o sea, todas ahí metidas y todos metidos escuchando emprendedores, y lo que tú decías haciendo networking era como que wow, la logramos. De la verdad ha sido una experiencia, y pues teniendo a Ana que la CEO, que es una crack, a Ricardo que pues para eventos está solo, y al equipo de D-Group, y a Tomás que es un pionero en temas de emprendimiento. La verdad ese team hace que el evento sea lo que fue, y ya con toda para el otro año hacer uno mucho mejor. Y obviamente tenerte ahí firme. Vamos firmes. Claro, vamos firmes. Voy de host y de productor. Host y productor, listo. A mí me parece muy bonito. Yo creo que nosotros tenemos muy idealizados ese tipo de personajes como un presidente de la FLA, un presidente de Postobón, un presidente de XYZ corporación, que son unas empresas extremadamente gigantes, y uno dice, esa persona es inalcanzable, yo nunca voy a poder
tener un 1-1 con esa persona. Y rescato mucho que lo que vos decías, marica, se quedaron hasta el final. O hicieron 30 entrevistas cuando solamente inicialmente se les tiró que hicieran 5, por ejemplo. O que estuvieran 1 hora y ya después. Pues eso me parece una chimba y creo que esos son los líderes que cualquier compañía quisiera tener. Una persona que lidere con el ejemplo. No, sabes que me hice acordar de una anécdota, no fue en conexión, pero digamos que indirectamente eso es lo que queríamos lograr. Mi ídolo empresarial, y él lo sabe y lo digo siempre públicamente, es Carlos Raúl Yepes. Carlos Raúl fue el presidente de Bancolombia y la verdad para mí es excepcional. Y una vez yo fui practicante en Bancolombia y yo lo veía y algún día lo voy a conocer bien, pues, porque pues, estaba ahí pues todavía muy lejano. Y un día estaba en un congreso que es el SEC de la ANDI en Cartagena y estábamos en una charla y yo me paré para el baño y literal Carlos Raúl estaba en el baño y dije, puta, o sea, no tengo otra oportunidad en la vida. Es aquí y ahora, porque él va a salir de esa puerta, pues sale del baño y adiós, lo perdí. Entonces, claro, le dije, Carlos Raúl, mira, le conté rápidamente yo quién era, como en un minuto. Ahí yo estaba en tallera y me dijo, bueno, dame la tarjeta, yo te escribo. Me dijo así. Y no, eso nunca, pues yo. Es como si lo hubiera botado en la papelera. Sí, yo dije, no, eso nunca va a pasar nada, weón, pero bueno, lo tenía que hacer. Eso fue ponerle un jueves, viernes, el lunes me llegó un correo. Hola, Daniel, mucho gusto, de él. Y yo no lo podía creer. Me dijo, mira mi celular para que me escribas. Y yo no lo podía creer. Y empecé a chatear con él. Y hoy tengo la fortuna de decir que tengo una amistad con él. Estuvo en el podcast también, en Tenemos que Hablar. Y cuando hicimos el concepto de conexión, yo decía, yo quiero que más emprendedores les pase eso. Porque es que la verdad, pues si uno, no sé, el presidente nacional, Sebastián, y yo quiero conocer al presidente nacional y tratar de venderle lo que yo estoy haciendo, contarle que me dé una retroalimentación, lo que sea, eso fue pucha, goleé. Entonces, verlo ayer era como recordar ese Daniel de hace 10 años que se encontró a Carlos Raúl y le vendió y que hoy puede decir que tiene una amistad con alguien que admira, que le pasara a los emprendedores ayer, verlos reunidos con presidentes y a su vez los presidentes felices con los emprendedores, era como que chimba, huevón, qué chimba que eso esté pasando. Y yo creo que ya como conexión tenemos el reto de mejorar lo que tengamos que mejorar y crecerlo lo más que se pueda para que más emprendedores y más personas como te pasó a vos, que hiciste, si vos veas los que iban a la secretaria de Desarrollo Económico, el presidente de tal compañía, la emprendedora tal, o sea, vos tenías ahí a todas las personas y estabas a nada de conectar. Y pues mira, ahí ya tenés una lista larga de relaciones que tenés que empezar a activar, sí. Pero ya logramos el objetivo y la esencia de la palabra conectar, de conexión es esa, que vos ya detones una conversación con alguien es re valioso. Imagínate, por ejemplo, la vida de un emprendedor que tuvo un 1-1 con el presidente de una compañía súper gigante y que hoy en día, el día después, esté cerrando ya su primer negocio con una empresa grande. No. O sea, imagínate el cambio tan hijueputa que esa persona va a tener, o la felicidad, o que esa persona, al ser un emprendedor, llegue a la casa y le cuente a la persona que sea que esté en su casa que cerré un negocio con esta empresa que es enorme. Y ¿sabes qué, Grúa? O dice, ¿cómo vamos a hacer? Y ¿sabes qué, Grúa, weón? Mientras hablas, se me vino otra vez de nuevo tu historia a la cabeza. Y es que uno está un mensaje total. Y ahorita también decía lo del video y ya lo traigo a conexión, es lo mismo, esto es una conexión de romperla. Vos tuviste una conexión, te remitieron a Manuela de Ceres para que le produjeras el podcast y saliste de donde estabas en ese momento. Puede que un emprendedor haya ido ayer al evento y está como dudando si por aquí es, si tira la toalla, si sigue, y se reunió con el presidente 10 minutos. Así como te dijo el rector, llame a este man y cuadramos esa vuelta. Le cambió la vida, huevón. Así como el mensaje de Manu se cambió la vida a un emprendedor, una conexión, unas 10 minuticos les puede haber cambiado la vida. Parece que es increíble cómo uno puede cambiarle la vida a una persona, huevón. A nosotros nos pasa con el podcast de Elige la Grúa que gente nos ve y se pone a llorar.
viéndonos o tiemblan. Y me parece muy bonito, weón, que la gente de verdad sienta esa conexión con nosotros y nos dicen, ahora me salvaron de una depresión. Escucharlos a ustedes me salvó de una tusa, estaba súper mal Qué chimba. y su podcast me salvó. Estoy seguro, Dani, 100% que tu podcast hace exactamente lo mismo. Me hiciste acordar, ayer creo que fue la de Sur, no me acuerdo quién me dijo, es que yo vi a la grúa y yo lo abracé como si lo conociera, no me acuerdo quién fue, de qué empresa, porque pues en ese candeleo, pero ya que decís eso es lo que despiertas tú y Aleja, porque claramente pues se volvieron un referente para muchos, entonces me acuerdo que ella decía, yo no sé, yo sentía que era como mi amigo, porque lo he visto tanto y tengo tanta empatía que lo abracé. Alguien recuerdo que supo conocer. Que lo abrazó. Y yo así, es que la grúa es un crack. Y sí, y pues si volvemos como al tema y es, puta, si una persona te para y te dice, ay, gracias, güey, putas, eso no hay $1 o lo que sea que lo pague, weón. No, es que parce, chimba a esas personas que te... Eso es muy bonito. Pasa muchas veces que, por ejemplo, es normal al ser humano que no estés siempre al 100% o estés siempre con la mejor actitud. Pero posiblemente esa persona que se está encontrando conmigo en ese momento está esperando una actitud recíproca a lo que esa persona me está entregando. Entonces, siempre tratamos también de ser lo más amables posible con cada persona con la que nos encontramos. Porque esa persona puede tener un mal día. Y si yo, que soy supuestamente ese oasis en ese desierto, no soy ese oasis, y cuando me conoció dijo, no, parce, o sea, es que hasta el man o hasta la pareja que supuestamente me ayuda a llevar mis problemas, no es así en la vida real y lo acabo de conocer, se me dañó el día completamente, se me dañó la vida. O sea, es importante de verdad que ese impacto que estamos teniendo desde la pantalla sea el mismo impacto desde el 1 a 1. No, y además, weón, eso que dices me pone en duda una cosa, y es que, marica, vos a la larga, pues vos y Aleja en particular, pues, marica, son una pareja, tienen días buenos, días no tan buenos. Entonces, claro, a veces también las personas, no sé, te encuentran en la calle y vos acabaste de tener una discusión. Porque, No ha pues, pasado, no ha pasado. entonces, claro, vos tratas de corresponder a esa persona, ese abrazo, esas palabras, porque sos el oasis, pero también para vos es muy duro, porque pues que también la estás pasando mal. Sí. Entonces eso que tú dices me parece muy teso que lo hagas, porque realmente, pues pucha, vos también decís, pues pucha, pero yo necesito es un oasis, ayúdenme a ustedes a mí, pero que le des la vuelta y que digas, no, yo voy a hacer ese oasis, yo voy a abrazar a esta persona Sí. que me vino a decir alguien, es de valientes y te lo reconozco porque no es fácil. Es que decime una cosa, Dani, esa persona posiblemente nunca más nos vaya a volver a ver. Así personalmente. 1 a 1, sí, es como el Es one shot. Una vez. Sí. Es una vez. Y fue pucha, esa única vez te la voy a entregar mal entregada. Sí, no, total, pero te digo, muy valiente y muy berraco, porque no siempre vas a estar bien para eso, y que tengas esa actitud le cambias la vida literal a las personas. Sí. Entonces, sí, enhorabuena, porque puta, no es fácil, y más ya cuando uno pues ustedes ya que se exponen y que están ahí, pues públicamente, Ujú. ser coherentes tanto afuera como adentro, afuera y dentro de las cámaras, no cualquiera lo hace, entonces enhorabuena. Dani, hoy hablamos de todo. Siento que nos fuimos desde tu papá, tu salud, tenemos que hablar, conexión, todo. No sé, ¿quieres cerrar con algo más o nos vamos así? No, pues primero agradecerte, weón, porque la verdad, desde que me invitaste, marica, me honra mucho que me hayas tenido en cuenta para este espacio tan bacano, tan especial. Pues la verdad te admiro mucho en todo lo que haces. Es mutuo. Y pues la verdad, como dijiste ahorita, cada conversación es como una inyeccioncita para uno, para quien está acá, para quien nos escucha. Entonces me inyectó mucho energía, muy buena energía, una buena vibra, y para seguir adelante y motivado con mis proyectos. El escucharte y recibir esta invitación me ayudó mucho en lo personal. Y nada, siempre con mucha gratitud hacia ti, hacia Aleja, hacia el equipo.
Y nada, para cerrar, como que las personas que nos escuchen, recuerden eso de que los motiva a hacer las cosas y que ojalá que eso sea lo que los mueva para todo. Y pues en mi caso en particular de trabajo de salud mental, que se cuiden, que le den prioridad a cuidarse y a buscar ayuda cuando lo necesitan. Excelente. Bueno, ahí en la descripción del podcast van a encontrar todos los links de Daniel Restrepo, de Tenemos que Hablar, de ¿qué más, Dani? Ponemos ahí conexión. Conexión y yo creo que ya. Ya, sí, no, o sea, creo que ya mucho. Pues sí, ponemos YouTube, Spotify, Instagram de Tenemos que Hablar y el gratitud infinita, parce. Gracias, Dani. Chao.